Es Imagen Empresarial, y con el nombramiento de Raquel Buenrostro al frente de la Secretaría de Economía, le decía, se ha dicho ampliamente, pues que una de sus tareas más urgentes e importantes tiene que ver no solo con la política industrial, si le impulsa o no, etcétera, un montón de normas, etcétera, y temas administrativos que le tocan a economía vinculado al sector privado, pero sobre todo la parte de lidiar con las consultas que pidieron tanto Estados Unidos como Canadá, y el objetivo que sería deseable de que México pues no llegue a estos paneles de controversia en esta materia. Para hablar de este y otros temas le agradezco mucho a Kenneth Smith, socio de Agon en Economía y Derecho. Él fue negociador clave en el TEMEC en la administración anterior. Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Gracias por tomar esta llamada. Y Kenneth, ¿cómo interpretar pues el nombramiento de Raquel Buenrostro en términos de esto, que es pues justamente lidiar particularmente con Estados Unidos, porque creo que con Canadá será más fácil evitar llegar a un panel de controversia, pero con Estados Unidos se ve un poco más complejo? ¿Cómo lo observas? Sí, muchísimas gracias. Mira, sin lugar a dudas, el relevo en la Secretaría de Economía viene en un momento delicado, en una agenda muy compleja para la Secretaría de Economía, como bien lo señalabas, en términos de la agenda doméstica, la política industrial, el programa antiinflación, todo lo que tiene que trabajar la Secretaría de Economía para ayudar a la recuperación de la economía nacional. Pero también hay una agenda internacional muy extensa. Por supuesto, las disputas en materia del TEMEC, tanto la disputa en materia de energía, el caso automotriz que tiene México y Canadá en contra de Estados Unidos. No olvidemos las negociaciones de tratados de libre comercio en curso. Se está tratando de cerrar un TLC con Ecuador, y hay negociaciones con Reino Unido, y se ha hablado de iniciar negociaciones con Corea del Sur. Pero en materia específica, en el tema energético con Estados Unidos, pues como tú sabes, se agotaron los 75 días en materia del diálogo, las consultas que solicitó Estados Unidos desde el mes de julio. Estados Unidos podría ya pedir un panel arbitral en este momento, pero decidió no hacerlo. Se anunció hace algunos días que prefiere que continúe el diálogo, es decir, que se extiendan estas consultas. Y es un tema muy importante porque si bien Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior, y su equipo son muy capaces y llevan la discusión técnica, jurídica, digamos, entre México y Estados Unidos, el papel de la Secretaría de Economía es fundamental. La titular, ahora la secretaria Buenrostro, juega un papel fundamental, no solo negociando con Estados Unidos para tratar de llegar a una solución y que no nos vayamos a un panel, sino también tiene que negociar al interior del gabinete del presidente López Obrador. Es decir, sabemos de la renuencia que tiene la Secretaría de Energía, Pemex, CFE, a hacer cualquier cambio a la ley de la industria eléctrica, a la ley de hidrocarburos que se ha aprobado en el Congreso en esta administración. Y bueno, ahí es donde está la solución a este problema, a este conflicto con Estados Unidos. Tienen que haber cambios sustanciales en estos ordenamientos jurídicos, en la política energética del gobierno, y eso implica que la secretaria de Economía tiene que negociar con Estados Unidos, pero también al interior del gabinete, y convencer al presidente López Obrador que se tienen que hacer cambios sustanciales en la política energética para evitar un panel con Estados Unidos. Claro, y ella, bueno, por lo menos en la trayectoria hasta hoy ha tenido mucha cercanía con el presidente, es una mujer inteligente, y justamente yo planteé un análisis que como mujer inteligente que es, no tardará en darse cuenta que una postura ideológica en materia energética pues no sería muy óptima, por no decir más bien sería negativa para la economía mexicana en un momento de cierta fragilidad. Y lo que te quiero preguntar, Kenneth, supongamos que establece el panel, tengo entendido que pasan 150 días, hasta 150 días, en lo que emite un primer informe inicial, luego 30 emite un informe final, y luego 45 días y se establecen, digamos, pues ya diríamos las sanciones o las consecuencias, digamos, de las conclusiones de lo que haya ido compilando. Y previsiblemente, pues México, la parte eléctrica no está incluida en el TEMEC, entonces difícilmente México podría ganar en ese proceso. Lo que te quiero preguntar es,
en todo ese largo periodo, sobre todo porque se asoma pues que incluso pudiese haber una recesión en Estados Unidos, por lo tanto una recesión en México. Cuando tú vas, por ejemplo, en el día 100 en donde está actuando el panel, ¿puedes llegar a acuerdos si se suspende el panel o cómo es ese proceso? Porque yo supondría que conforme se va desdoblando la realidad económica, pues vas viendo que mejor vas negociando. ¿Puede ocurrir eso o una vez que se detona el mecanismo tiene que llegar a sus consecuencias y a su fin? Sí, definitivamente el diálogo puede continuar, inclusive durante el establecimiento y el trabajo que realiza el panel. En términos de los tiempos, hay que darse cuenta que una vez que Estados Unidos solicite el panel, se tardaría más o menos un mes y medio o 2 meses en establecer el panel, es decir, en acordar Ah, bien. los panelistas. Si lo pidiera en este momento, estaríamos en una situación donde el panel se estaría estableciendo hacia finales de año o principios del 2023. Como bien señalas, es un tiempo total de 180 días, es decir, 6 meses para que llegue ya la decisión final del panel. La experiencia en otros casos del TEMEC es que ha tardado más, alrededor de 8 meses, Okay. pero sí estaríamos hablando que hacia finales del verano o principios del otoño del año entrante podríamos tener un fallo negativo en contra de México que pudiera arrojar como consecuencia la imposición de represalias multimillonarias en contra de nuestras principales exportaciones a Estados Unidos. Entonces sí, definitivamente es una situación muy delicada, es muy peligroso para México que esto llegara a suceder, pero en efecto, inclusive durante el panel, el diálogo puede continuar en un canal paralelo entre México y Estados Unidos a diversos niveles, a nivel técnico, a nivel, digamos, de ministros, inclusive a nivel de presidentes, donde se pueda tratar de llegar a una solución. Lo que va a suceder es que eso haría que suba la presión, sería una situación complicada, digamos, para México, pero sí, yo pensaría que en todo momento también Estados Unidos buscaría presionar y tener un diálogo con México para tratar de llegar a una solución antes de que nos fuéramos ya a las consecuencias finales de este panel. Claro, y es que además pienso, el marco de referencia que más cercano, pienso cuando Donald Trump, por ejemplo, asomaba la posibilidad de salirse del Telecan en ese entonces, cuando todavía no teníamos el TEMEC, y rápidamente esto se expresaba en el tipo de cambio, se iba a 25 cuando amenazó con el tema de los aranceles progresivos, y me imagino una situación similar, no tanto porque, digamos, se trata de un proceso, podríamos decir, un mecanismo administrativo contemplado dentro del TEMEC, pero mandaría una pésima señal, ¿no? Porque esta integración que tiene México a la región Norteamérica, a la mayor economía del planeta, si se pone en entredicho por un tema ideológico, es distinto, digamos, que si tienes un panel de controversia con respecto al tomate o algún asunto menor, ¿no? Y eso creo que es lo que mandaría una señal que se expresaría en el tipo de cambio muy rápido. Digo, estamos hablando de un escenario que no se ha materializado, pero eso sería la señal y digamos eso sería la presión que tendría México en el proceso de 6 meses, además entendiendo que vamos hacia un proceso económico 2023 pues muy complicado, ¿no? Hace un rato decía en el resumen el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, decía pues yo veo una recesión a mediados del próximo año, el Banco Mundial, el FMI dicen lo mismo, entonces va a ser un escenario complejo para México en términos de la presión que se va a generar. Así es un escenario difícil para la economía mexicana y para la región para el 2023. Estamos hablando de esa posible recesión en Estados Unidos que por supuesto le pegaría a la economía mexicana, un entorno internacional muy complejo por la guerra Rusia-Ucrania que está afectando los precios de los alimentos, los precios de los commodities energéticos y justamente imagínate lo que pasaría si le pegas al empleo exportador que paga en promedio 40% más que los salarios en el resto de la economía que no exporta, esto en México, porque si le pegas digamos, a sectores como la exportación agrícola, acero, electrodomésticos, bienes terminados industriales, a través de estas represalias que pudieran imponer Estados Unidos, pues estarías pegando al empleo en sectores que generan ingresos, digamos, para la población, que genera bienestar para los trabajadores rurales, y esto tendría un efecto político también, o sea, afectaría a la economía, por supuesto, de una manera importante, pero hay que darnos cuenta que estas represalias vendrían hacia finales de 2023, a escasos 6 meses de la elección presidencial. Entonces, ahí debe haber
una toma de conciencia por parte del gabinete del presidente López Obrador del impacto que esto tendría en materia económica y para la población. Al final de cuentas estarías lastimando a los consumidores en México. El sector energético afecta de manera transversal a toda la competitividad y estarías teniendo un impacto negativo con cara a las elecciones del 2024. Y esto es obviamente algo que debería preocuparle al presidente. Y recordemos que Estados Unidos hizo este ofrecimiento de incorporar a México junto con Canadá a este plan regional de atraer inversión en los sectores del futuro, miles de millones de dólares en un futuro en materia de semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología, y esto requiere una transición energética hacia las renovables, y es justamente para lograr esto tenemos de entrada que eliminar esta disputa en materia de energía con Estados Unidos. Sin duda. Kenneth, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la llamada para hablar un poco más, saber cómo observas al USTR, a la representación comercial de los Estados Unidos, sobre todo las inercias que tiene, etcétera. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana nos acompaña y le agradezco mucho que nos tome la llamada Kenneth Smith, el ex jefe negociador del TEMEC, socio de Agon en Economía y Derecho. Y Kenneth, pues en algún punto se interpretó como que este llamado a consultas, el lenguaje en el que se dio la petición, etcétera, por parte del USTR, que es la representación comercial de Estados Unidos, pues era, digamos, tenía una inercia propia, sobre todo porque luego se dio el diálogo de alto nivel en el que participó tanto la secretaria de Comercio como Anthony Blinken. No vino Catherine May, que es la titular del USTR, pero en ese contexto, ¿qué tanto hay, digamos, inercias en el USTR y qué tanto son diferentes o distintas desde tu óptica con respecto al resto de la administración de Biden? Mira, yo lo que te diría es que en realidad Estados Unidos fue muy cauteloso antes de, digamos, de jalar el gatillo e iniciar el proceso de consultas en materia de energía con México, porque recordemos que la ley de la industria eléctrica, que contiene estos elementos de discriminación en contra de las empresas del sector privado y a favor de los monopolios estatales en materia de energía en México, se aprobó desde principios del 2021. Entonces no fue hasta más o menos un año y medio después, donde Estados Unidos, tras intentar, después de diversas visitas de la Secretaria de Energía a México, el enviado especial John Kerry en materia de cambio climático, visitas de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, a Palacio Nacional, no fue hasta un año y medio después que Estados Unidos decide solicitar las consultas e iniciar este proceso. Una vez iniciado, obviamente la postura de Estados Unidos es digamos, acercarnos a la antesala de este litigio y en ese sentido tratar de generar las condiciones para que haya un cambio sustantivo en la política energética de México. Habrá que ver qué es lo que se decide hacer ahora, porque Estados Unidos, como lo vimos en la reunión que se llevó a cabo en México del diálogo económico de alto nivel, y en términos generales la visita del secretario Blinken, secretario de Estado y la secretaria de Comercio en México, vimos una postura conciliadora, por un lado, a sabiendas de que está el proceso del posible litigio dentro del TEMEC, pero Estados Unidos puso sobre la mesa esta iniciativa de atraer miles de millones de dólares de inversión en semiconductores y otros sectores a la región, incorporar a México a este paquete muy atractivo que puede generar cientos de miles de empleos en nuestro país. Y en ese sentido está poniendo algo sobre la mesa que le permite a México tener una justificación para cambiar su política energética. Es decir, le está dando una salida política al presidente López Obrador, a su gabinete, en la cual, a través de este gran ofrecimiento de unir fuerzas con Estados Unidos y Canadá para competir con éxito contra Asia, se requerirían cambios en la política energética. ¿Por qué? Porque la política energética que ha impulsado hasta ahora el gobierno del presidente López Obrador lo que busca es regresar a un esquema que ya se intentó en México y que fracasó, que es darle todo el control del sistema eléctrico y de gas y petróleo a los monopolios estatales, a CFE y a Pemex. Y lo que se requiere a largo plazo es una transición hacia las energías renovables, reducir la dependencia en combustibles fósiles y en ese sentido reducir los costos de la energía y ser más competitivos. Esa debe ser la apuesta de nuestro país a largo plazo y por ahí le está jugando Estados Unidos, haciendo un ofrecimiento interesante, poniendo sobre la mesa esta posibilidad de que México participe en esta atracción de inversión muy importante para nuestra región, pero eso requiere resolver esta disputa. Si no lo hacemos, si no tomamos, digamos, ese ofrecimiento, la vía que nos queda es el litigio, con las consecuencias muy negativas para nuestro país que hemos venido platicando.
Claro, y esto que mencionas me parece clave. Retomo, digamos, que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales mencionaba, por ejemplo, que nada más de aquí a 2024, eso lo decían pues, quizás hace un año, pero decían, se requieren inversiones por $6,000 millones. Entonces, no solo es que México puede o tendría estas dos opciones, es que la opción de seguir con una visión, digamos, en donde el Estado, a través de CFE, etcétera, llevan el centro, digamos, de la transición, si es que se puede ocurrir, pues no tiene dinero, ese es el asunto, ¿no? Entonces tiene que entrar una parte del sector privado en esquemas, digamos, de cooperación público-privada y privada 100%, para que alcance el dinero, para que México pueda estar a punto en esta transición, ¿no? Y en parte, pues es, digamos, no es necesariamente que hay una salida en el otro esquema en donde el Estado juega todo el papel porque no le alcanza, ese es el asunto, ¿no? Entonces, como que tiene mucha lógica y es un gran momento para México si lo sabemos aprovechar, pues este ofrecimiento de integrarnos aún más en la región Norteamérica en un momento en donde Estados Unidos pues está buscando justamente realinear sus cadenas de suministro para reducir riesgos particularmente con China y eso, bueno, pues es un aspecto fundamental. En conclusión, Kenneth, ¿cuál es digo, no, nadie tenemos una bolita de cristal, pero ¿cómo esperas que vaya evolucionando las cosas? Digamos, si hablásemos a finales del 2023, ¿cómo te imaginas que habrá sido el panorama? Mira, yo creo que en este momento es difícil pensar que va a haber una solución en el proceso de consultas. Yo creo que Estados Unidos le está apostando a este importante evento político que va a haber hacia finales de año en México, que es la cumbre de líderes de América del Norte, tratando de que continúe el diálogo por ahora y que para principios de diciembre, cuando tendrá lugar acá la reunión de líderes en México, se pudiera dar algún anuncio. Yo creo que va a ser muy complicado porque, repito, los cambios que se tienen que hacer en materia de la política energética de México implica necesariamente echar para atrás esta visión de que los monopolios estatales van a controlar el sistema eléctrico y todo lo que viene siendo la estructura de gas y petróleo en nuestro país. Entonces, yo creo que no va a haber un cambio radical en la postura del presidente de aquí a diciembre. Yo creo que es probable entonces que si para entonces no ha habido una solución, Estados Unidos solicite el panel y entremos en esta dinámica digamos, a partir de enero de 2023, con la posibilidad de un fallo negativo para México para finales del verano. Yo esperaría, sin embargo, que durante el panel recapacite el gobierno de México, que sigan las negociaciones y esperemos que se logre llegar a un arreglo, digamos, para la primavera o el mayo de 2023 y que no sea necesario irnos a un panel. Esta es una visión optimista. Yo diría que no está garantizado que esto suceda, pero esperemos que sea así porque las consecuencias de lo contrario serían muy negativas para nuestro país y afectaría enormemente al empleo del sector exportador. Digamos que yo coincido y comparto tu escenario optimista, apostando a la racionalidad, ¿no? Pero bueno, a veces no necesariamente eso ocurre, lo hemos visto en la Exacto. cancelación de aeropuertos, etcétera, pero si todo es lógico, racional, pues ese tendría que ser el camino y esperamos que así sea porque como ya lo decía yo hace un rato, bueno, pues el panorama del 2023 no está sencillo y va a haber todavía más presión económica y como tú lo apuntabas, pues eso genera muchísima presión política y si algo entiende el presidente de la República es justamente presión política, ¿no? Es decir, tener personas que estás en un inicio de recesión o en una nuevamente debilidad económica, pues no es buena idea pelearte con tu motor de crecimiento, que es Estados Unidos. Pero bueno, Kenneth, te agradezco muchísimo la entrevista, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estoy a tus órdenes. Un abrazo, ahí escuchamos a Kenneth Smith, el socio de AGO en Economía y Derecho y uno de los negociadores clave en el TEMEC.